¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Bienvenidos. Aquí estamos como todos los días, de lunes a viernes, en el espacio En Portada, como siempre, Telemiño. Perdón. Estamos a jueves, es día 11 y por delante unos cuantos minutos que vamos a aprovechar para comentar la actualidad. Han venido a ese propósito nuestros invitados hoy, a los que ya saludo. Aquí está Antonio Troitiño. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Muy boas. Muy boas. Un placer saludar también a José Ángel Vázquez Barquero. ¿Qué tal, Barquero? ¿Cómo estás? Buen día. Y también a José Carballo, atendiendo los últimos compromisos vía telefónica. ¿Qué tal, Carballo? ¿Todo bien? ¿Todo controlado? Todo controlado. ¿Necesitas tiempo más para...? Cada libro en su estantería, que decía un amigo mío. Pues cada libro en su estantería y cada teléfono móvil en su perfecto estado de relax, modo avión, en todo caso. Bueno, vamos allá con la lectura de los titulares. El primero de ellos, lógicamente, igual que en estos últimos días, hace referencia al afer del Concello y a las circunstancias que envuelven y atañen al alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome. A 5 columnas, la Fiscalía investigará 8 delitos en los audios de Jácome. Tenemos, lo ven ustedes ahí, fragmentados varios elementos para el análisis y la lectura. En primer lugar, la denuncia del PSOE contempla, entre otros, los de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, falsedad documental o financiación ilegal. Con una pequeña fotografía también, el BNG urge a la Fiscalía General del Estado a actuar con celeridad. En la pequeña fotografía vemos al candidato del Bloque Nacionalista Galego, Luis Seara, ante la Fiscalía del Estado con Néstor Rego, que es el diputado que tiene el BNG en el Congreso en Madrid. También a la derecha de sus pantallas, el alcalde de Ourense, incapaz de responder a nada, fantasea con una trama mafiosa de empresas y partidos para tumbar la democracia y la regeneración política que dice reencarnar él. Ahí lo tienen también en esa fotografía en la que ayer estuvo en el Salón de Plenos del Concello de Ourense, en una performance, en una especie de desahogo biliar que él bautizó como rueda de prensa, con pocas o ninguna pregunta. El alcalde, en un momento de la surrealista rueda de prensa de ayer, dice ese pie de foto también, ahí en letra más pequeña, el bueno carallo bueno Jácome, un artículo de opinión de Xavier Blanco. A su lado, en la izquierda, en la parte izquierda del periódico, van a ver ustedes también un nuevo audio, un nuevo entrecomillado de las palabras del propio alcalde. Que no me hayan cogido a mí con una grabación, que la pueden tener. Si me la sacan, estamos jodidos. Ese es el entrecomillado y en el subtítulo, el alcalde duda si llevar en la lista a Fran, que tiene el alias del conseguidor. Fran finalmente va en la lista del propio Jácome, porque está, dice, comillas, en boca de todos. Es verdad que me trajo pasta para el partido, pero es verdad que él se quedó con alguna. Bueno, al margen de todos estos estomagantes asuntos, en el apartado más noticias, en primer lugar, interceptado un menor que conducía ebrio con su padre de copiloto y bebido. Condenado a 4 años, solo falta hilo del chiste, y el coche era robado, como el chiste famoso. Condenado a 4 años el entrenador de hockey acusado de abusos a una menor. También los partidos buscan desde esta noche el apoyo de 255.000 ourensanos el 28M. El regadío costará 2.600 euros por hectárea a cada propietario limiano. Llegan al Congreso 2.892 firmas por el soterramiento del paso de Peliquín. Y por último, los funcionarios de justicia irán a la huelga desde el día 22. En lo alto de la portada hablamos de deportes. En primer lugar, pues baloncesto, Raquel Carrera, del patio de Josefinas a la élite del básquet femenino, efectivamente, y también rugby en Nueva Zelanda, desde el campus ourense hasta la tierra de los All Blacks. Efectivamente, se trata también de un fichaje de un jugador ourensano que militaba pues en el equipo referido y que tienen ustedes ahí en sus pantallas. Todos los asuntos que les leemos forman parte de esa portada que ven ustedes ahí en su conjunto. Vamos allá ahora a pedir la opinión de nuestros invitados sobre uno de los asuntos sustantivos. Mollares, por ejemplo, abrimos con el titular a 5 columnas. La Fiscalía investigará 8 delitos en los audios de Jácome. Por aquí queremos enfocar también la opinión de nuestros invitados, pero la opinión necesariamente y el análisis irá por donde a ellos le apetezca en relación a este espinoso asunto que estamos viviendo en estos últimos días. Pronto hará ya
unha semana. Abrimos ronda con Antonio Troitiño. Antonio, cando queiras. Eu quería empezar quizá por atraer a atención sobre a cuestión principal. Temos unha certa tendencia sempre que facemos unha análise a establecer unha comparativa. Sí, pero é que sí, e os demais, e este caso non ten parangón. Este caso non pode contrapoñerse ningún razonamento con calquera actitud de calquera outro protagonista do escenario político. A mí pareceme que é tan terrible, a mí pareceme que é tan absolutamente flagrante, pareceme que é tan malo para a cidade de Ourense que vai que rexeitalo de plano. É impensable que isto pudera suceder, pero sí me leva a facer unha reflexión. E que pasaría se o protagonista destes audios fose o candidato do Partido Popular, o candidato do PSOE ou o candidato do BNG? É dicir, a cidadanía inteira eu creo que estaría queimando as rúas, non? Sin embargo, este é un outsider, un personaxe, un Donald Trump, un tipo destas características, e parece que hai como unha especie de deixar facer, que hai como unha certa simpatía. Por lo menos eu síntome moi defraudado, e eu contaba aquí unha anécdota de que nas eleccións todo o mundo acaba dicindo 3 minutos despois de que hai que decir que habló la ciudadanía e la ciudadanía tiene razón. Para nada, non teño absolutamente ninguna convicción de que a ciudadanía teña a razón suprema e a teña por encima de calquer outro xuicio. Eu creo que este home goza dun certo beneplácito inintelixible para persoas que teñan capacidade de razonar. Creo que só quen non teña capacidade para razonar pode entender que haxa unha dúbida en torno a todo isto que se está a ver. É dunha gravidade extraordinaria, e agora que está sentado con nós un dos imputados, direi que na legislatura de goberno bipartito pasaron por o xulgado, a min salme, non sei se 12 ou 14 cargos públicos. É difícil entender que nestes momentos este home non este imputado por 10, 12, 14, non sei cantas causas. Non pasa absolutamente nada. Como estou advertido de tarxeta roxa se excedo moito no tempo, vamos deixar aquí porque sí me gustaría comentar algunha cuestión máis en torno a isto. Sin duda que habrá tiempo para eso. José Ángel. Bueno, prometo ser máis breve que Troitiño. Yo quiero hacer dos... No os condicionéis, ¿Qué? No os condicionéis. No, pero entiendo que el debate tiene que ser ágil y por lo tanto hay que aquilatar el discurso, ¿no? Quiero hacer dos apuntes. Primer apunte. Todo indica que no estamos ante hechos puntuales, ante hechos que afecten o se circunscriban a una o dos personas. Para nada. Aquí hay muchos actores, los estamos escuchando en los audios, y por otro lado veo que se tocan temas diversos, que si contratas, que si ver cómo defraudamos ante la Fiscalía o ante Hacienda, que si tratamos de convencer a unos funcionarios para que se autoimputen la comisión de un delito, etcétera, etcétera. Esto me lleva a la conclusión de que, bueno, si todo lo que sale es cierto, estamos ante una trama en toda regla, ¿vale? Y eso yo creo que refuerza la gravedad de la cual hacía mención Troitiño. Eso por un lado. Y el segundo apunte, y que entiendo que es sumamente importante. Esta situación era a todas luces evitable. Era evitable. Porque hace 6 o 7 u 8 años, todos los que estábamos en el ayuntamiento, en la diputación y en los entornos políticos, sabíamos que Jácome, como político y como persona, no era fiable. No era fiable, lo sabíamos todos lo conocíamos. Había hechos y había pruebas que lo constataban. Y claro, algunos tuvimos la oportunidad de gobernar con él. De hecho, nos instó a que presentásemos mociones de censura, nos instó a que formásemos una coalición y dijimos que no. Dijimos que no. Por muchos motivos, pero uno importante era ese, la falta de fiabilidad que nos transmitía la persona. Otros, a renglón seguido, no hicieron lo mismo. Otros lo hicieron alcalde, otros fueron copartícipes de gobiernos con él, no en una ocasión, sino en 2 ocasiones. Y eso es algo que el ciudadano tiene que tener muy claro. En la foto finish aparecen hechos
incuestionables. El BNG no lo hizo alcalde ni formó gobierno con él. La Marea tampoco. El Partido Socialista tampoco. Los únicos que han estado ahí arropándolo y haciendo alcalde han sido los díscolos de su propia organización y el Partido Popular. Y esos son hechos. Como hechos son que de 27 concejales, 23 estuviesen en su contra, lo hubiesen reprobado en pleno, y es un hecho cierto también que de los 23 ninguno haya sido capaz, de todos los partidos que tú has citado, de presentar una alternativa de 23 contra 4, José Ángel. Sí, yo no lo niego, No, pero, yo tampoco. pero voy al... No, pero a ver, porque siendo cierta la reflexión Sí. que has hecho, oportuna y efectivamente intachable en ese sentido, no es menos cierto que también no estamos en la prehistoria, estamos en tiempos actuales. Estamos en un mandato... Señor moderador. Sí, pero escucha, estamos en un mandato que todavía no ha concluido y este mandato está compuesto por 27 concejales, con 4 gobernando. Señor moderador, pero no es lo mismo poner a un alcalde en el pedestal que quitarlo. El procedimiento administrativo no es lo mismo y la complejidad de las cosas no son las mismas. Y hay un hecho claro, clarinete, como le suelo decir yo a mis alumnos en clase, clarinete. Y es que allí hubo que votar en el salón de plenos y tuvo que conseguir 13 apoyos más el suyo para ser alcalde. Otros en su momento no lo hicimos. No lo hicimos. Pero hubo una serie de personas que sí lo hicieron. ¿Cómo queda creído? Sí, pero y vuelvo. Porque a veces se dice, no, es que la aritmética en la Diputación, no sé qué y no sé cuánto, y tumba y dale. Perfecto. No voy a justificar esa decisión, pero entiendo que en un momento determinado la necesidad del guión les llevase Pero, José a... Ángel. Sí, pero voy más allá de eso. Vale. Es que se salieron del gobierno y volvieron a entrar. Que sí. Se salieron del gobierno y volvieron a entrar. Vale. Entonces, articular una alternativa es extraordinariamente complejo, no es sencillo, y no quiero justificar a nadie, pero todos sabemos que es complejo. Te doy toda la razón, vale. Te doy absolutamente toda la razón. Y en ese ejercicio del poder, por lo tanto, consentido, desde el año 2019 a mayo del 2023, en ese poder consentido por los actores a los que tú acabas de referirte, en los últimos meses tenemos actitudes como estas. Es la que yo pido que se enjuicie también, o sea, que se valore. Efectivamente, una vez hecha la reflexión desde el 2019, hay en los últimos meses unos procedimientos que revelan una serie de prácticas por parte de una persona que ahora están investigados o que van a ser investigados por la Fiscalía. Es lo que pido. Es decir, sí, pero lo que... A mí me gustaría que la gente tuviese meridianamente claro es que estamos en una situación... Tú la has calificado muy bien, indefinible en el sentido de que es tan dramática para la ciudad que a veces es difícil calificarla. Pero era una situación evitable, totalmente evitable, porque estamos hablando de una persona totalmente conocida desde hace 6, 7, 8 años. Vale, Carballo. Me parece fantástico que le des la razón a Barquero, a ver si me das a mí unos segundos solo, aunque sea para saludar nada más, por ese debate que habéis emprendido ahí entre los dos, esquinando al resto de tertulianos, pero bueno, es una broma, claro. No era la intención, ¿eh? No, la mía tampoco. Yo prometo compensarte, a ti y a Antonio Tritiño. Fue el único que censuré, por cierto. Querría empezar, no censurando, pero sí discrepando con Antonio, ¿no? En el sentido de que de lo que dice se deduce que le resta capacidad a la ciudadanía para tomar decisiones y para reflexionar en función de lo que ve, lo que oye, lo que lee, y en función de esas reflexiones emitir su voto, ¿no? Es decir, al final la gente vota y yo creo que no hay ejercicio más respetable y legítimo que ese, ¿no? Entonces, discrepo en ese sentido del cuestionamiento que él hace del voto de la gente, ¿no? O de si la gente vota con racionalidad o no. La gente vota en función de sus propias reflexiones y la información que recibe y ya está, y es el voto al que todos debemos de apelar y respetar, ¿no? Y después dice Barquero que todo esto era evitable. A toro pasado todo es evitable, pero a toro pasado, quiero decir, pudo haberse evitado evidentemente, ¿no? Pero decirlo a toro pasado todo es evitable. Pero yo ya lo dije antes. Bueno, pero claro... Lo dije hace 7 años.
Bueno, hace 7 años tampoco. Me negué en Redondo. Nos negamos en Redondo, los 6 que estábamos allí, a formar gobierno con él. En cualquier caso, yo lo que sí tengo claro, y eso yo creo que es la única noticia buena que se puede extraer de todo esto, es que finalmente este tema al que estamos asistiendo con cierto pasmo en Ourense no se va a dirimir periodísticamente. Hay que agradecer la aportación de los medios a que la gente pueda conformar su opinión y tomar decisiones en cuanto al voto, pero esto al final se va a dirimir electoralmente en una cita con las urnas que tenemos en nada. Yo supongo que la gente tendrá la capacidad de analizar lo que está pasando y tomar decisiones en consonancia con ello, y después se va a dirimir judicialmente, porque el tema ya está en los juzgados, ¿no? Creo que, bueno, está en la Fiscalía, no creo que tenga mucho recorrido la denuncia en la Fiscalía, porque como hay 2 denuncias judiciales, una del propio alcalde y otra del bloque, me imagino que al final lo que prevalecerá es la investigación judicial y no la de la Fiscalía, ¿no? Pero en todo caso se va a dirimir en esos 2 ámbitos, y yo creo que, bueno, eso debería de tranquilizarnos a todos, ¿no? Vamos a la pausa, continuamos con este asunto, que claro que hay peticiones de palabra en la segunda parte. Hasta ahora, amigos. De nuevo con todos ustedes, tiempo de análisis y actualidad, hoy con Antonio Troitiño, José Ángel Vázquez Barquero y Xosé Carballo. Vamos rapidiño al resto de opiniones. Antonio. Estou un pouco pasmado e me explico. Eu acepto o guante de discutir nun programa que veña ao caso con profundidade sociolóxica se a xente se equivoca ou non. Pero hoxe gustaríame falar de Jácome. Creo que é moito máis importante que falemos hoxe de Jácome, que hai unhas eleccións dentro de 15 días. E pareceme que o obxecto fundamental do que está a suceder en Ourense é Jácome e os seus comportamentos. Os antecedentes están ben, porque tamén forman parte do circo político no que nos imos a ver inmerso dentro de uns días. Pero o problema, a seriedade, é que hai un medio de comunicación co que eu teño discrepado profundísimamente moitas veces, pero que se está deixando as pestañas en poñer en evidencia cuestións dunha gravidade extraordinaria, profundísimamente extraordinaria, e nós aquí fagamos un análisis sociolóxico de se a xente se engaña ou non se engaña. A xente engáñase, igual que eu me engaño, cando cometo 35 errores ao día e os procedementos electorais teñen evidenciado eivas como a todos os. Pero ese non é a cuestión é, no Concello de Ourense evidencianse nestes audios, se son certos, que se cometen delitos dentro da institución, contra a institución e contra os cidadáns. Se estes audios non son mentira, se estes audios non nos montou un tolo, etcétera, etcétera, en sede institucional, por parte do máximo representante da institución, parece evidenciarse que se cometen presuntos delitos de gravidade extraordinaria. Todo o que non sea acudir aos xulgados desde as organizacións políticas, algunha delas ainda non o fixo, todo o que non sea reprobar esta actitud e todo o que non sea advertir á cidadanía dos perigos que ten votar nestas condicións, creo que ten moi pouco interés. Hai unha situación extraordinariamente grave que o batallamos ou veremos onde acabamos. Mirade, cando os cidadáns non son capaces de entender as actuacións dos gobernos e cando os cidadáns non son capaces de entender as actuacións da xusticia, algo raro pasa. Ou os gobernos non conectan cos cidadáns ou as medidas que toman non son acertadas. Cando as sentencias xudiciais non son entendidas ou as actuacións xudiciais non son entendidas por os cidadáns, algo raro pasa. Ou hai que modificar as normas ou hai que modificar as actitudes. En este momento é un deses momentos de extraordinaria gravidade. Bueno, yo creo que está bien lo que dice Troitiño, no lo voy a negar. Lo que pasa es que los ciudadanos tienen la información que tienen, votan con los criterios propios y luego los políticos tienen o tenemos otro tipo de responsabilidades. Lo que no podemos pretender es que los ciudadanos no se equivoquen nunca, nos equivocamos todos en cualquier orden de la vida, pero claro, los políticos hay ciertos errores que no pueden cometer. Yo por eso no soy tan
tan exigente como tú a la hora de valorar los comportamientos de los votantes. Bueno, los votantes votan por los motivos que sean y salen los resultados que salen. Pero vuelvo a lo de antes. Muchas de las cosas que han salido ahora, muchas de las cosas que han salido en los últimos años, eran sabidas. Claro, no había pruebas, simplemente llegaba uno y te lo contaba. Por ejemplo, cuando se hablaba de, fue a juicio el tema, ¿no?, de que si parece ser que una parte de las retribuciones que percibían los concejales de Democracia Arensana iban al bolsillo del señor, bueno, esto yo ya lo he escuchado hace 6 o 7 años. Y lo decía gente que en aquel momento apoyaba al actual alcalde, pero claro, luego fueron díscolos. Es decir, en la medida en que fue cambiando el contexto, pasaron de una posición a otra. Y esto era Vox Populi. ¿A dónde quiero yo llegar? Lo que yo quiero llegar es que en un momento determinado alguien asumió que por una aritmética había que venderle el alma al diablo. Se la vendieron y así estamos donde estamos. Así estamos donde estamos. Vale. Porque voy más allá. 15 días antes de entronizar a este señor, uno de los que luego le votó que sí, me dijo a mí en plena calle, bajo ningún concepto, y si el partido me dice no sé qué, haré lo mismo que hiciste tú, que fue irte para tu casa. Pasó el tiempo, pasaron 10, 15 días, y esa persona votó a favor de Javi. Bueno, ¿a dónde quiero yo llegar? Pues a lo que planteé antes, y no es lo que dices tú, no es lo que dices, bueno, a toro pasado, no, 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 es que algunos lo dijimos allí. Algunos los dijimos allí, sí, lo tengo claro. Y algunos adoptamos una posición, y así se nos recriminó. ¿Y otros porque lo que salió por la boca de algunos fue grave, muy grave. Faltas al respeto, faltas a la dignidad, faltas a muchas cosas. ¿Sí? Hombre, yo entiendo que todo lo que estamos viendo y a lo que estamos asistiendo es estomacante, que decías tú al principio, ¿no? Y entiendo que esa situación de hastío, de hartazgo, de incluso de frustración, porque al final yo creo que la situación que vive la ciudad no nos la merecemos, ninguno de los que vivimos en ella, puede provocar, pues eso, actitudes como la de Antonio, con la que sigo discrepando, con todo el respeto del mundo y el cariño, ¿no? Pero acabas de decir, acabas de advertir del peligro que ten votar en estas condiciones. ¿Pero cuáles son estas condiciones? No sei que perigo pode ter votar en estas condicións. O que sí é certo é que eu insisto na capacidade de xente para ser capaz de analizar o que se está publicando e do que se está informando. Pero creo que eu personalmente che podo decir que leo o que publica a Reacción e me parece gravísimo. Pero a xente, ese análisis, o pode facer moita xente ou pouca, depende, o fará moita xente e o manifestará a través do seu voto, e iso me parece moi respetable. A miña opinión é a que te acabo de expresar, pois se te interesa, pero o que non podemos decir... Me interesa hoxe Jácome, non é a nosa opinión sobre a socioloxía. Non, pero é a miña opinión sobre o que se está publicando, que me parece gravísimo, pero tampouco podemos abstraernos de que estamos nun contexto, e un contexto electoral. E a xente ten que ter a liberdade para tomar as súas decisións en función da información que recibe. Sobre la cuestión electoral, planteo, evidentemente, esto era impensable hace 2 o 3 semanas o 2 o 3 meses de que esto podíamos estar hablando de estos a unas horas antes del comienzo oficial de la campaña electoral. Una campaña hasta qué punto condicionada por todos estos hechos que estamos viviendo, Antonio? Sí, eu creo que é unha campaña extraordinariamente condicionada por 2 feitos, non? Este feito e o feito do exceso de velocidade do presidente da Diputación, etc. Non? É unha campaña que se vai a dirimir unha vez máis sin falar do que realmente está a pasar nesta cidade. Non? Esta cidade sigue tendo un tren de alta velocidade que chega aquí cunha cantidade de xente ingente, que é absolutamente increíble a cantidad de xente que visita Ourense, con un termalismo absolutamente defenestrado, cunha estación de ferrocarril do século pasado, sin ter unha oferta cultural para darlles a estes cidadáns, cunhas infraestructuras que consiste, mirad, hai unha anécdota
que vos vou contar para que vexades a calidade do persoeiro. Na zona do entorno do Concello hai unhas vallas que se mudan dun lado para outro e levantan as mesmas pedras durante unha semana, levantan aí unha pedra, mañá volven a poñer e cambian e volven a levantar, pero é certo, así. E o outro día decían yo a un concelleiro, dicía, pero eso dadre vos contamos, pero a xente non sabe nada. É dicir, nunha cidade na que non hai ningunha acción institucional para que isto mellore, e non se está a falar de política, unha vez máis non se está a falar de política, e hai un risco nesto de, pero tú, e tú, e tú, e tú, hai moita xente que di como son todos iguais, y eso sí es terrible, hay que procurar no ser todos iguales. Sí, yo creo que el tema es más que evidente. Campaña condicional. No voy a decir que no va a haber campaña, porque hay campaña, ¿no? Pero, claro, el protagonismo en estos momentos es de todo lo que estamos viviendo, cuando deberíamos de hablar con más intensidad de lo que apunta Troitiño. Que eso es lo normal, es lo lógico, porque la situación de Ourense no es ni mucho menos la que cualquiera podría desear. Hay muchas cosas sin hacer, hay muchas cosas que se han hecho mal, hay que reactivar la ciudad desde todos los puntos de vista. Él hablaba del termalismo, él hablaba de las infraestructuras más destacadas en la ciudad, el AVE, que va a ser la gran inversión, o debería de ser la gran inversión de los próximos 50 años, es la oportunidad, digamos, para remodelar una parte significativa de Ourense, porque no solo es el microcosmos de una estación intermodal, es todo lo que acompaña, es todos los alrededores, etc. Bueno, de eso tendríamos que hablar, lo que pasa es que, claro, la noticia en estos momentos es todo este tinglao. Eso es lo que evidencia es que, bueno, estamos en una situación donde no nos gustaría estar. Y no nos gustaría estar porque a mí personalmente, que concurro a las elecciones en una lista, me gustaría hablar de los problemas a futuro de la ciudad. Pero claro, eso no va a ser muy factible, ¿no? Porque la actualidad manda. Yo espero. La sociedad a lo mejor no está para los mensajes convencionales de una campaña convencional. No, porque ya no lo es. Hay quien incluso me ha dicho que, mira, ya no hay campaña electoral. La campaña electoral saltó por los aires. Porque, claro, con todo este tinglao, con todo este despliegue, porque el despliegue mediático no solo es un medio que publica unos audios, no. Es que estamos en Vox, en La Voz, de todos los medios de comunicación nacionales. La imagen que Ourense está transmitiendo al Estado, a todo el Estado, es la peor de las posibles. Es la peor de las posibles. Porque ¿qué queda? ¿Qué queda? Por decir que vaya, que perjudique a los intereses de la ciudad. No queda nada. Somos el hazme reír. En estos momentos somos el hazme reír en este país. Han llegado tarde los medios nacionales a una serie. Bueno, pero han llegado. Está ahí. Sí, sí, está ahí. Entonces, claro, cuando tú sales por ahí, ¿de dónde eres? ¿De Ourense? Pues no, menuda. No hablan de, oye, pues mira, estuve allí y la Ribeira Sacra, muy bonita, muy interesante, o las termas, no. ¿Hoy de qué hablamos? ¿Hoy de qué nos hablan? Ya. Carballo. Bueno, yo creo que sí, sin el contexto electoral, que era por donde iba tu pregunta. Sí, quiero decir, ¿cómo, de qué manera esto condiciona una campaña que estaba trazada hace meses o hace semanas, a lo mejor en otro escenario? Yo creo que esto tiene ese contexto que es electoral y posiblemente hay una vinculación en que estos audios se filtren en este momento porque estamos en un momento electoral. También creo que la campaña está rota, está completamente rota. Ahora nos pasaremos 15 días en bucle hablando de lo mismo y perdiendo la oportunidad de que el resto de candidatos pues muestren cuáles son sus propuestas para esta ciudad, que seguro que son buenas en muchas de las candidaturas, ¿no? Pero es verdad, la decisión se va a tomar el 28 de mayo, ¿no? Y sí que es verdad que como hay esa derivada judicial, yo creo que en este caso concreto, la justicia debería hacer un esfuerzo por avanzar en este tema lo antes posible. Sería muy bueno para que la ciudadanía no se equivoque, como dice Troitiño, que judicialmente se tomara alguna decisión que ayudase a clarificar lo que está pasando, ¿no? Porque si no, esto se va a convertir durante 15 días en yo digo y yo desmiento, yo acuso y yo me defiendo, yo niego y yo afirmo. Entonces, sería muy bueno
que por una cuestión de limpieza del proceso electoral, que la justicia invirtiera los tembios. Tiene que opinar sobre circunstancias punibles judicialmente, puede votar por percepciones morales. Claro, claro, pero sería por convicciones o por sería un elemento más. Sería un elemento por qué votar con autos ni con sentencias. No, pero Antonio, claro. pero hay algo más que eso. La justicia llega hasta donde llega. Claro. Ojo, la justicia llega hasta donde llega. Y en este país hay antecedentes, como el famoso caso Naseiro, en el cual había unos audios muy claros. Pero claro, como esa prueba se había conseguido no siguiendo el procedimiento judicial establecido, al final el señor Naseiro salió libre de polvo y paja cuando todo el país sabía que era culpable de un delito. Que nos tenemos que ir, interrumpimos a... No, simplemente que sí, yo creo que merecería, la situación merecería y la ciudad merecería que la justicia hiciera un esfuerzo por determinar algo antes de la campaña electoral para que la gente tenga un elemento más de valor a tomar su decisión. Tenemos que irnos 20 segundos. ¿Qué te apetece decir, Antonio? Sentidiño. Sentidiño. Sentidiño, solo con eso. Os estos sentidos galegos. Bueno, pues a ver lo que ocurre. Antonio, un placer. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Un placer, José Ángel. Hasta la Igualmente. próxima. Y hasta la próxima también, Carvalho. Igualmente. No te enfades conmigo. No, no me enfado nunca. Entonces me preocupa que no te enfades conmigo. Bueno, en fin, lo dejamos aquí. Como siempre, muchísimas gracias. Mañana volvemos. Que tengan un buen día, amigos.